combinación es el método conocido como potencias trigonométricas. Es un método, como lo es el cambio simple de variable, como lo es integración por partes. La semana pasada vieron la combinación de senos y cosenos y ya comenzaron a sentir, por expresar alguna idea, ya comenzaron a sentir el ácido. ¿Cuántos casos? ¿Qué variedad? ¿Qué aspectos? ¿Qué trabajo? ¿Qué largo las soluciones? Esa es la realidad. Entonces, ahora nos corresponde abordar en esa combinación de potencias trigonométricas la combinación tangentes secantes y la combinación cotangentes cosecantes. Las combinaciones, como ustedes lo pudieron haber asimilado, comprendido desde ya, o desde el primer momento que abordaron el tema la semana pasada, porque yo lo estoy comentando con los estudiantes que asisten a los grupos de discusión que yo atiendo. Como ustedes pudieron advertir, tiene una razón de ser. Y aquí yo siempre me refiero a lo siguiente. Esto lo he leído en los textos de cálculo integral. No es una cosa propia, pero que me parece importante. Y yo se las transmito como debe de ser. No hay que ser una persona que no comparte su conocimiento. Al contrario, hay que ser solidario. Entonces, tiene una razón de ser. ¿Por qué la combinación de seno con coseno? Tiene su explicación. ¿Por qué la combinación de tangentes con secantes? Viene de la nada, así que a alguien se le ocurrió y voy a combinar esta con esta. Cotangentes con cosecantes. ¿De dónde es que surge esa condición? Las respuestas las tenemos o las vamos a conocer en este momento, en esta interacción que vamos a tener. Significa entonces, bachilleres, que vamos a tener la oportunidad de enfrentarnos, de resolver, de tratar de resolver. Es mejor resolver, pero no nos vamos a jactar que cualquier integral la vamos a resolver. Hay integrales como las calificamos algunos, integrales bravas, que requieren mucho esfuerzo, mucho conocimiento. Pero sea como sea, decía, nos vamos a enfrentar y vamos a tener la oportunidad de resolver, de tratar de resolver integrales que tienen un formato, tienen una forma. Ambos tipos de integrales vamos a abordarlos esta semana. Bien, esa es la combinación, el tipo de integrales a las cuales nos vamos a estar enfrentando
hoy martes y el próximo viernes. Combinación de productos de potencias. ¿Por qué son potencias? Bueno, porque hay una base y un exponente. Y las potencias se están multiplicando. Tangente al exponente m, el ángulo x, por secante al exponente n del mismo ángulo. Es importante esto. Nosotros lo estamos considerando el caso más sencillo, que el coeficiente sea 1, pero no necesariamente debe ser 1. La condición es que tengan el mismo ángulo. Eso sí. Lo mismo exactamente es con la cotangente, es una potencia, la cotangente es la base, el exponente es m. La base es la cosecante, el exponente es m. Puede ser cualquier variable, pero nosotros siempre priorizamos la variable x. Y observemos que el ángulo es el mismo. Este tipo de integrales indefinidas vamos a estar resolviendo. En esta combinación es necesario acotar que m y n son números. Hay una combinación exagerada de esos valores de m y n. Podemos resumirlo para englobar todo, porque no se puede englobar todo. Pero vamos a aceptar y vamos a ir en cada caso procurando explicar. Porque no se puede un solo caso. Vamos a entender que m y n son números, y lo voy a poner así, reales. Pero además son racionales. Irracionales ya no funcionan. Ahí sí no. Porque si son irracionales no se verifican algunos aspectos que se deben de cumplir para este tipo de integrales indefinidas. Por favor, si tienen preguntas, háganlas en su momento. Abran el micrófono, participan, y para que no haya, digamos, interferencia, hacen la pregunta, vuelven a cerrar el micrófono. Si hay otro bachiller, otra bachiller que quiere participar, espera que se conteste la interrogante del que participó primero, y cuando haya tiempo, bueno, abre el micrófono, no estén esperando que yo les pregunto. Está abierta la participación. Entonces, este tipo de integrales vamos a resolver y ustedes deben de estar prestos, es decir, dispuestos, preparados a ver una combinación exagerada de combinaciones. Entonces, vamos a tener la oportunidad de conocer cómo resolver este tipo de integrales indefinidas o de reforzar. Por ejemplo, hay quienes, y no hay ningún pecado, la llevan en segunda matrícula y es un refuerzo para algunos otros, pues es la primera vez, entonces van a tener esa oportunidad de conocer cómo resolverlo. Cómo dominar el proceso de solución, cómo abordarla, las reflexiones que hay que hacer al respecto. Pero antes vamos a hablar de a dónde tiene la base el método. ¿En qué se basa el método? ¿Qué características tienen las potencias que se combinan
en el integrando. Eso es lo que nosotros vamos a profundizar. No son cosas difíciles. Es decir, nosotros tenemos que entender que si quiero afianzar, afincar el dominio de un método de integración, debo conocer la base de ese método, es decir, la filosofía, las razones de por qué se tratan como se tratan, en qué está basado, en qué se apoya. Es un abanico, es un espectro amplio de factores, no es uno solo. Y entonces, lo que vamos a preguntarnos, yo no vengo a escribirlo del folleto. El folleto, el guión de clase, ustedes lo tienen. Yo vengo, entiendo yo, eso lo hemos hablado en las reuniones de cátedra, vengo a procurar reforzar lo que dice el folleto. Pero más que escribir, es lo que comentamos y las preguntas que ustedes pueden hacer para, de alguna forma, dar respuestas que logren resolver esas dudas, esas inquietudes que ustedes tienen, si es que podemos hacerlo. Entonces les decía, por eso el micrófono está abierto, para que participen. Habrá que preguntarnos, hacernos algunas preguntas. Muchos de los estudiantes dicen que en matemáticas no hay teoría, pero se equivocan. Y por ahí hay una falla que influye decididamente, que incide en los resultados que se obtienen. Porque yo no me puedo proyectar en conocer de matemática si solo me mecanizo, me memorizo los procesos. No, tengo que saber el porqué, de dónde viene eso, en qué se apoya, y revisar de manera autocrítica esas otras herramientas que requiere el nuevo método. Por ejemplo, preguntas a contestarse. Pienso yo. ¿Por qué surge? ¿Por qué es necesario este método? ¿Cuál es la razón? Otra pregunta importante de hacernos es: ¿vamos a dejar de lado todo lo visto, lo conocido, lo que hemos aprendido hasta el momento? ¿Es un método que no tiene nada que ver con lo visto anteriormente? Es una pregunta importante. Y una pregunta ineludible, que más o menos ya la bosquejé. A veces lo damos por sentado, lo damos por conocido, por sobreentendido, pero no profundizamos y ahí está el error.
¿Qué relación o no hay relación entre las parejas de funciones que están combinándose en el integrando como potencia? ¿Tienen alguna relación? Si tienen alguna relación, ¿cuál es? ¿O cuáles son? Podría ser no una, sino que varias. ¿Por qué del método? A ver quién quiere participar. ¿Por qué? ¿Por qué surge el método? ¿Por qué aparece este método? Porque al personal docente de la unidad de ciencias básicas que trabaja en matemáticas se le ocurre que este método hay que... ¿Por qué? ¿Por qué surge el método? A ver, ¿quién quiere contestar? No hay problema si nos equivocamos, esto no es cosa de que solo es de acertar para opinar, no, hay que expresar nuestro punto de vista. Quizás surge con la necesidad de resolver integrales donde se junten estos dos tipos de funciones trigonométricas. Una necesidad. A ver, ¿y por qué puede surgir esa necesidad? Porque venimos en un proceso continuo, sistemático, ordenado, trabajando en la materia, y en cada materia es igual. Si es matemática, si es comunicación espacial, si es métodos experimentales. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de por qué surge el método? Por una necesidad. Pero ¿por qué esa necesidad, bachiller? Vamos a ver. Quizá porque resolviéndolas o intentándolas resolver así como se muestran no es posible, ya que hay algunas integrales que no pueden ser resueltas de la manera directa, entre comillas. Porque ya no es suficiente las herramientas que tenemos hasta el momento. Excelente. Es una necesidad porque las herramientas que conocemos, que dominamos, cambio de variable, fórmulas básicas y la integración por partes, ya no son suficientes. Y nosotros no vamos a ser quien, y esto suena así un poco rimbombante, ¿verdad? Que nos estamos yendo hacia la estratosfera, pero no, eso es. Hay gente que sale y trabaja como investigador, como ingeniero, sale del país pues a otros ámbitos. Es que como ingenieros, como arquitectos, nosotros no vamos a delimitar el tipo de integral al que nos vamos a ver comprometidos a resolver. Las integrales pueden surgir de un análisis de un fenómeno social, de un fenómeno natural, y entonces estamos enfrentados a resolver. No, es que exageran un montón de integrales. Bueno, yo les estoy dando una razón práctica, pero también hay una razón formal, y esa razón formal es que hay que cubrir requisitos para poderse graduar. Y entonces, cuando uno tiene la intención de ser ingeniero, de ser arquitecto, debe pasar ese proceso. Y los programas, los pensum, la red curricular, la elaboran de acuerdo a las necesidades de ese profesional. Y ahí están los métodos de integración. Pero aterrizando un poquito más acá abajo, ¿verdad? Surge por una necesidad de que las herramientas que conocemos hasta el momento ya no son suficientes. Y esas herramientas ya las mencioné en su orden: fórmulas básicas, cambio de variable, integración por partes. Hay una gama, una cantidad de integrales indefinidas que no se pueden resolver mediante esas herramientas. Ahora, dejamos de lado todo lo visto. ¿Queda desechado? ¿Qué piensan ustedes? No, nunca. Jamás. Categórico. Excelente esa respuesta. Es decir, que en el camino, ese camino que llevamos, sistemático, ordenado, lógico, no me voy a enfrentar a procesos corruptos. Cada vez el nuevo método
me va a exigir el manejo de todo lo anterior y lo nuevo. Es importante. No debo descuidar lo anterior y debo tener energía para asimilar lo nuevo. Y en este tema específicamente, lo más importante. ¿Qué relación tienen estas parejas de funciones trigonométricas que se combinan? A ver, yo quisiera escuchar un par de opiniones. ¿Qué relación o no tiene ninguna relación? ¿Qué relación tiene la tangente con la secante? La cotangente con la cosecante. ¿Qué relaciones tiene? Fíjense que es allí donde uno se explica de manera global, general, el método. Y entonces en la práctica, conociendo esas relaciones, se explota esas relaciones que se tienen. Que no significa que usted no va a hacer esfuerzo. ¿Cómo no? Es un esfuerzo de análisis, de pensar. No es porque usted entienda que esta tiene relación con esta por esto, no. Pero esa base teórica le permite un mayor criterio. Y es más inmediato, si lo midiéramos en tiempo, que usted llegue a entender en general el proceso, el método. A ver qué relación tiene o no tiene relación alguna. Bachilleres, anímense, no se preocupen. Si la respuesta no es de acuerdo a lo que esperamos o espero yo no soy el señor de los anillos, yo no soy quien tiene todas las respuestas, no. Pero yo quiero escucharlos a ustedes. Bueno, voy a comenzar yo. Si me preguntan qué relación existe entre las parejas, bueno, en una familia, el papá, la mamá, los hijos, hijas, los primos, las primas, y después cuando los hermanos tienen su descendencia, hay sobrinos, sobrinas. Y aquí, ¿qué relación hay? Tomando como paralelo el de una familia. Bueno, yo puedo decir, si las voy numerando, la diferencial de la tangente de un ángulo es igual a la secante cuadrado de ese ángulo por el diferencial de la variable. La diferencial de la secante de un ángulo, y observe que estoy hablando de diferencial, no estoy hablando de derivada, pero casi es lo mismo, casi, pero no es lo mismo. La diferencial de la cotangente es la diferencial de la cosecante de beta. Beta y teta son letras griegas. Entonces, bachilleres, esta es una de las relaciones que existe entre esas parejas de funciones trigonométricas que se combinan. Y esto, si yo reflexiono, ¿hacia dónde me lleva? Me gustaría oír un par de opiniones. Vamos a ver. ¿Hacia dónde me lleva
me proyecta. Bachilleres, ¿hacia dónde me proyecta? Proyectar es que me lleva a un momento, a un espacio distinto al de este momento en que estoy. ¿Hacia dónde me dirige el pensamiento? No es que físicamente, ¿hacia dónde va el pensamiento? ¿No hay ninguna opinión al respecto? Estoy procurando, porque yo puedo venir aquí, bachilleres, a resolver los 5 problemas, los 6 problemas, le doy la fórmula, ya, punto. Eso no les hace, es importante, pero no les hace mucho bien a ustedes. Mecanizarse. Hay que saber la raíz, hay que analizar el método, el por qué. Si a algunos no les gusta más la parte práctica, pues vamos a llegar a ese momento. Mi invitación es a que hagan el esfuerzo por la parte teórica, que no se mecanice. ¿Hacia dónde? Si es que hay alguien que viaja hacia otro momento con esta relación que he planteado. ¿Nadie? Las identidades trigonométricas. Esto no es las identidades. Esto no son identidades. Esto tiene que ver con la diferencial de cada función en particular. Pero lo que dice el bachiller, ya que no hay respuesta, sí, la otra relación que existe entre este par de funciones es que, por ejemplo, la tangente cuadrado de 1 más 1 es igual a la secante cuadrado de 1. Y de aquí entonces existe otra relación donde la secante cuadrado de 1 menos 1 es igual a la tangente cuadrado de 1. También la cotangente cuadrado de z más 1 es igual a la cosecante cuadrado de ese mismo ángulo z. Y que entonces la cosecante cuadrada de un ángulo, en este caso z, menos 1, es igual a la cotangente cuadrado de ese mismo ángulo. Entonces aquí lo que estamos observando, bachilleres, respecto a la relación o relaciones que existen entre este par de funciones que se combinan en esos integrandos, de lo que vamos a trabajar este día, es el hecho de que sus diferenciales están relacionados. Si quiere verlo como derivada, pues las derivadas están relacionadas. Y que eso nos conduce, en cierto momento, a apoyarnos en el método del cambio de variable. Ese es el viaje por el ciberespacio al que me lleva a conocer esto. En determinado momento me puedo apoyar en el cambio de variable, en la solución de esas integrales. Sigue siendo necesario el conocimiento adquirido. Es más, debo tenerlo en cuenta, debo tenerlo presente.
que es un punto de apoyo en la solución de ese tipo de integrales. ¿Qué otra relación? Las identidades. ¿Y cuáles son? Porque identidades hay una cantidad de identidades. ¿A dónde me voy a apoyar? ¿En qué momento me voy a apoyar? ¿Con cuál identidad me voy a apoyar? El hecho en concreto es que otra relación que existe entre este par de funciones es que están ligadas, están unidas mediante identidades trigonométricas, como lo dijo el bachiller. Entonces, el método de las potencias trigonométricas, bachilleres, no es un método que es un método absolutamente nuevo. No. Es un método que se basa, que tiene su raíz en aspectos que conocemos. ¿Cuál es el trabajo nuestro? ¿Cuál es lo nuevo? Mire, usted hágalo como mejor le parezca, porque yo tengo un criterio diferente. El folleto y los libros hablan de caso 1, caso 2, caso 4. Si usted lo entiende así, muy bien. Pero yo prefiero la lógica. Le decía, es un proceso sistemático, ordenado, lógico. Y entonces yo prefiero la lógica. ¿Por qué? Porque hay demasiados casos. Casos 4 del seno más 4 de la tangente. Es una torre de Babel. Pero si usted lo domina, no hay ningún problema. No hay problema. Para gustos, como dicen, no hay disgustos. Maestro, entonces, no hay problema. Yo le voy a proponer una forma de cómo abordar las integrales de este tipo. Usted decide cómo lo hace. Si usted dice, no, y me lo pueden expresar, no hay problema. Usted dígame, argumente. Mire, fíjese que yo no creo que eso sea conveniente, porque si yo me memorizo el caso cuando n es impar, cuando m es par, entonces yo me ubico con facilidad. ¿Cuál va a ser mi respuesta? Magnífico, bachiller. Así lo maneja usted, así lo entiende, así lo domina. Pues así, trabájelo. Lo que yo voy a hacer es invitarlo a que usted mejor razón. ¿Y por qué le digo esto? ¿Por qué le ofrezco esta otra alternativa? Sencillamente porque los casos no se agotan con los casos que presenta. Son demasiados. Y lo vamos a ver, lo vamos a mostrar. Entonces, eso es lo que yo puedo comentarles. Si hay alguna pregunta, yo he tratado, bachilleres, ese es el esfuerzo que debemos hacer a mi criterio, de explicar del porqué del método, qué aspectos debemos tener en cuenta a la hora de estar resolviendo los ejemplos, pero por supuesto es que a la hora de, como dicen ustedes, toda la verdad es a la hora de los cubos, toda la verdad es ahí lo vamos a ver. Pero esas son las realidades. ¿Cuáles son las realidades? Tenemos combinación de tangentes con secantes, donde el exponente de la tangente le hemos dado en forma general llamar m, le hemos llamado m, donde el exponente de la secante le hemos llamado n. Y esa es la integral que vamos a enfrentar. Con esta realidad que tiene la tangente con la secante. Con esta realidad que tiene la tangente con la secante. Vamos a enfrentar integrales donde se combinan cotangentes con cosecantes. M es el exponente de la cotangente, N es el exponente de la cosecante. Y tienen esta realidad, esta relación, están relacionadas y tienen esta otra relación. Y entonces viene la situación. Sí, pero eso es muy general.
¿Y cómo hago? ¿Usted quiere que no me aprenda los casos? Dice que no me los memorice. ¿Y cómo hago yo si puede ser M impar, N par? Ah, pues sí. De eso se trata. Y vuelvo a repetirle. Si usted domina mejor el tema de esa manera, memorizándoselo, en buena hora. Yo lo que le propongo es reflexionar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bachilleres, porque lo que queda es resolver ejemplos, ejercicio, y tenemos tiempo. Yo puedo insistir, lo voy a hacer durante la solución de cada ejemplo. Voy a insistir en el método, pero es usted quien tiene que manifestar. Fíjese que yo no entiendo eso, no sé qué quiere decir con eso, no me ubico. Y aquí hay una gran realidad. Si usted no maneja el álgebra, la aritmética, las identidades, las fórmulas básicas que nos acabamos de evaluar, digo, ustedes se acaban de evaluar, entonces va a ser un rosario de penas. Eso es así. No puede ser de otra manera. Si no manejo lo básico, y por eso las preguntas al principio, esto no es querer asustarle, mire que esto viene, no, es que es la realidad de los métodos de integración. ¿Y usted cree que cuando lleguemos a la sustitución trigonométrica esto va a quedar de lado? No. Sustitución trigonométrica, que ya la otra semana lo van a ver, necesita de esto. Y el cambio variable lo va a dejar de lado tampoco. Por eso las preguntas, para que usted tome conciencia. Eso es la realidad que tenemos. Y va a tener que trabajar más aceleradamente, porque los nuevos métodos se van apoyando en todos los métodos vistos anteriormente. Y entonces viene la pregunta inmediata. Miren, todas las integrales de potencias de tangentes secantes vamos a ocupar integración por partes. No, la respuesta es no. Y en todas las integrales de sustitución trigonométrica voy a utilizar la potencia de senos y cosenos. La respuesta es no. Pero ¿cuándo usted va a saber si la va a necesitar o no la va a necesitar? Por eso decíamos, ¿por qué surge el método? Esa es una pregunta que muy pocas veces nos hacemos. Bueno, surge porque ya las herramientas que dominamos, tenemos que piocha, pala, asadón, pero ahora ya esa no es suficiente. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un nivel. Vamos a necesitar un nivel para seguir construyendo esta casa. Sí, porque si no la pared se nos va a ir de lado. Yo puedo usar la piocha, la pala, el asadón, pero sin un nivel. No hay que ponerle un corte, no, mejor un nivel. Es más, por ahí va la cosa. Bachilleres, ¿están conectados? Alguien que me diga, sí, estamos aquí, no, o los tengo bien dormidos. Por ejemplo, Diego Fernando, ¿qué opinas? Pues yo creo que la perspectiva que nos ha dado es bastante diferente acerca de las integrales de este tipo de método. Y creo cuando decís diferente, ¿a qué te referís concretamente, Diego Fernando? A que en sí está probando que la matemática no es una sucesión de pasos, de patrones, sino que es un entendimiento de la lógica o entender un porqué de cada... Me gusta esa opinión, aunque, bueno, no soy yo el que... Lo que dicen los matemáticos. ¿Y usted, Rocío, Abigail, qué dice? Vamos a escuchar, tal vez no está dormida, porque yo como duermo a las serpientes y no, es un chacarrillo. Ajá, bachiller Rocío, Abigail. No le escuchamos, ¿verdad? Díganos algo, si quiera salúdenos, envíe un saludo para toda la comunidad universitaria, por lo menos. Y se desconectó, vaya cosa. Y Daniel Antonio, ¿alguna opinión?
Bueno, qué lástima. Entonces no queda más que hacer los ejemplos y ver, pero a mí me da una comezón, me da urticaria, porque siento que si no hay opiniones es porque hay problemas. Algunos. Hola, ingeniero. Sí, adelante. Perdón, el micrófono no me funcionaba. Bueno. No, le estaba diciendo de que con este método que usted nos está mostrando ya logramos abarcar un montón de integrales que antes pues no era posible resolver por los métodos que ya nos habían dado. Y es una gran cantidad de casos que se suman que ya vamos a poder resolver. Por supuesto, ya con este método, fíjense, lo voy a poner aquí antes de... Yo recuerdo un ejercicio de integración por partes que se resolvió la semana de integración por partes. X por el coseno cuadrado de 2x, algo así. Entonces, en ese momento, decíamos nosotros, yo con los bachilleres de mis grupos de discusión, no mis grupos, los grupos que yo atiendo de discusión, les decía, porque yo tengo los grupos, los atiendo el día lunes y el día miércoles, me tocan a mí, y entonces los del miércoles ya van algo viruco, pues, ya estaban viendo eso. Entonces yo les decía, no me metan otro método, vamos a hacerlo aquí, considerando que conocemos hasta la integración por partes. Hasta la integración por partes. Y entonces, por integración por partes, esto no se puede de otra manera que hacer esto. La suma es conmutativa. ¿Y la integración por partes se aplica? Claro que se aplica, pero si no le metes identidad, jamás va a poder por integración por partes hacer eso. No se puede. Hasta que le meta esto. De eso se trata. Eso es lo que perseguimos, que usted reflexione, que usted analice. Él no sabe que cuando ya sea conocedor de todos los métodos, y aquí tiene ventaja el estudiante de antiguo ingreso en la materia, que ya la lleva eso no es pecado. Si un bachiller puede reprobar, porque le salió un trabajito y lo primero es lo primero, yo tuve que ir a trabajar, y yo, ¿qué cuenta le tengo que dar a aquel que por qué la llevo en segunda y en tercera? No. Debe haber una autocrítica, por supuesto. Me ayuda a mi familia, me mantiene mi familia, y yo qué provecho estoy sacando de esto. Debe haber una autocrítica. Pero digo, uno de antiguo ingreso en la materia tiene ventaja porque todos esos aspectos debería conocerlo. Y ahí está la autocrítica. Los conozco, los domino, estoy consciente de eso. Bien, vamos a los ejemplos. Eso es lo que le gusta a la mayoría. Y en los ejemplos, pues sí, si no ha entendido el método, si no sabe de dónde procede, ¿cómo? Ahí están ahí después. Si yo lo que quiero es mecanizarme, dejar de tanta alaraca, por resolver, ¿cómo se hace? Eso tiene un nivel, pero es el nivel más básico, el más inmediato. Ya el nivel de razonamiento, eso es de cada ejercicio, de cada situación, no lo alcanza con solo memorizar. Entonces, el enunciado siempre es conveniente leer los enunciados y apegarnos a lo que dice el enunciado. Y el enunciado general es ejercicios.
y dice evaluar. Evaluar, calcular, hallar. Eso es lo que vamos a hacer. Yo voy a procurar ir en forma didáctica. No significa que yo vaya a ir pasito por pasito, no, ¿verdad? Pero los primeros. Y si usted tiene preguntas, ahí, bueno, ya iba a decir que levante la mano, no como la va a levantar. Abre el micrófono con cortesía, ¿verdad? De manera adecuada. ¿Por qué hizo ese paso? Ingeniero, como mi nombre es Warner Bonilla, ¿verdad? Entonces, me detiene. Ejercicio número 1. Aquí voy a seguir. Yo generalmente no sigo los ejercicios en orden ascendente, sino que de acuerdo al grado de dificultad. Pero me parece bien sencillo. Entonces, con el 1, dice así: la integral indefinida de la raíz cúbica de la tangente, el ángulo es X, observe que es el mismo ángulo, por la secante a la cuarta del ángulo X diferencial de X. Ahí está la integral. Lo primero que debemos hacer es identificar, es el primer ejercicio, qué combinación se da. Yo no necesito el caso que sea par, que aquel, y ahí comienzan los ayes, porque M ya no es ni par ni impar. No se puede cubrir toda la gama. Sea crítico, obsérvelo con criticidad, ponga a prueba lo que yo le razono. Si no tengo razón, usted no tiene por qué seguir mis pasos que lo van a llevar al infierno. Usted busque el camino del cielo. Ya es universitario. Entonces, solución o una solución. El primer ejercicio, recién hemos hablado de lo más importante, que es la interpretación del método. ¿Cuánto vale M? Y recuerde cómo lo definimos. M vale 1/3. Si usted no conoce aritmética, va a estar con problemas. ¿Cuánto vale N? N es igual a 4. Le puedo llamar I para no escribir tanto y llevar un orden. Le llamo I al integral original y no escribir tanto, pero sí mantener un orden. Esto igual a esto. Y entonces escribir tangente a la 1/3 de X, el ángulo es X, por la secante a la cuarta de X de X. Podemos hacer muchos pasos previos. Yo le pregunto, basado en lo que hemos visto de la relación entre las funciones, ¿cómo va a proceder? ¿Le sirve a usted de algo saber que este es par, que aquel es impar? No le sirve. Le sirve conocer en qué está basado el método. Le sirve saber que la derivada de la tangente es la secante cuadrado. ¡Ah, la secante cuadrado! ¡Ajá! Le sirve saber que hay una identidad, que la tangente cuadrado de un ángulo más 1 es igual a la secante cuadrado. Eso le sirve. Analizar, saber las condiciones del método. Entonces, como quien lo quiere, y es igual. Esto está resuelto ahí.
con este exponente 4 no puedo hacer nada. Ni puedo pensar en el cambio de variables, las relaciones, ni puedo pensar en identidad. Ojo con eso. Entonces, será oportuno escribir así. Y ahí está. La luz. Ángela se llamaba. Una de ellas, cualquiera, es secante cuadrado. Es la derivada de la tangente. Pero tengo multiplicado la secante cuadrado 2 veces. ¿Qué puede hacer? Bachilleres, ¿qué pueden hacer? Elevarlo al cuadrado, secante al cuadrado, al cuadrado. ¿Alguien más? Sustituir. Aplicar identidad Tangente trigonométrica. más 1. Muy bien, muy bien. Miren las diferentes opiniones. Vean. Y así es la cosa. El que tenga ojos que vea, dijo el Señor, el que tenga oídos que oiga. Pero todos tenemos oídos, todos tenemos ojos. ¿Qué necesitamos? Abrirlos bien. Quitarlos del segundo. Y entonces, no es una adivinanza, no es un proceso mecanizado, no. Es un análisis. Cualquiera de las dos. Esta secante cuadrado como tangente cuadrado más 1 por la secante cuadrado. Si usted sabe aritmética, este paso no le va a costar. Este paso no le va a costar. Si sabe aritmética, va a decir este por este por este. Se acabó el problema. Este por este, se acabó el problema. Pero es el primero paso. Y entonces, igual, este por este. Integral indefinida de tangente a la 1/3 por tangente a la 2/3, a la 6/3. 6 entre 3 es a 2. 6 entre 3 es a 2. El cuadrado se puede expresar como 6/3. Entonces, tienen la misma base, se suman los exponentes. Por secante cuadrado. Más por más por más. Tangente a la 1/3 por 1 por secante. Señor, ¿Sí? el exponente de la tangente no sería 7/3. 7/3, sí, gracias. No sé, este yeso ya no lo hacen bueno. Está fallando este yeso. Gracias. 7/3. Secante cuadrado. Diferencial de. Gracias, eso se los agradezco, que estén. Un estudiante universitario tiene que estar crítico, observador. Si no, se lleva al infierno a todo el curso. Muchas gracias. Y entonces, propiedades del integral. Dos integrales. Tangente a la 7/3 de x por secante cuadrado de x diferencial de x más integral indefinida
tangente por secante cuadrado de X en ambas integrales. En ambas integrales. Variable de cambio, W, la tangente de X. Su diferencial, secante cuadrado de X. La integral está resuelta. ¿Qué hemos utilizado? Me interesa que, porque lo demás ya vamos a ir más rapidito. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo nuevo, identificar M, N. Es una combinación tangente-secante. Sabemos cuánto vale M, es racional, sí, es racional. Es racional, sí, es un número real. Los dos son números reales. Y entonces, ¿y ahora quién podrá defenderme? El entendimiento del método. El entendimiento. Que usted sepa que es par, impar, y que convierta uno. Es más fácil la lógica. A esto no le puede hacer nada. Así como está, no le puede hacer nada. Este no es sujeto de identidad. No es sujeto de identidad es porque está en la 1/3. Ahí está la cosa. Este sí, pero no como está. Y al reescribirlo aparece cualquiera de ellas. Puedo tomar esto. Voy a guardar este. Es el diferencial de la tangente. Y este lo llevo a tangente. Porque ahora sí, ya puedo usar la identidad. Tan simple como eso. Necesita álgebra. Necesita conocer de las propiedades del integral. No puede renunciar a eso. No debe renunciar a eso. No se puede olvidar de lo anterior. No se puede, no se debe olvidar de lo anterior. Ahí está planteado todo aquello, el bagaje teórico del que hablamos. Siete más 3. Uno más 3. Nunca deje en la variable de cambio de la respuesta. No, hay que regresar a la variable original. La integral indefinida entonces de la raíz cúbica de la tangente de X por la secante cuarta de X diferencial de X es igual 3/10 aritmética. 3/10 por la tangente de X elevada a la 10/3. Más 3/4 aritmética por la tangente de X elevada a la 4/3.
Y cuidado, que se le olvida al docente, al profesor que se le olvida, a usted no. Así como el bachiller estaba atento ahí, a los tercios, ahí está. Preguntas. Ese es el método, bachiller. Ya en la práctica, ya sí, ahora ya no hay cosa de que tanta laraca, pero ¿qué es lo que hemos utilizado? Lo que hemos utilizado. Lo que dijimos. Preguntas, y si no hay preguntas, Una pregunta, adelante, solo para salir de la duda. adelante. Al principio veo que el tangente está en una raíz cúbica y me estaba preguntando que si no se podría hacer que se convirtiera en secante para hacer todas secantes al principio. O solo es una consulta, nada más. Sí, está bien, el Canales llega a uno de los grupos de discusión. No podés convertirla a secante. Eso es lo que yo decía por aquí. Por aquí está la 1/3. ¿Cómo la vas a convertir? No es sujeto de aplicación de identidades. Esas identidades de las que hemos hablado. Vos podés multiplicar y dividir, y está en una raíz. Te complicas. Si querés convertir esta a secante. Ahí te metes en Honduras. Te metes en un terreno muy difícil. Podría ser, pero multiplicando y dividiendo, entonces el integral no se simplifica, sino que se complica. Canales, no sé si responde tu pregunta. Sí, ya, gracias. Bueno, la pregunta de Canales me lleva de nuevo a insistir. Nosotros debemos de buscar la vía más rápida, más eficiente de solución. La vía más rápida. Claro, hay que tener criterio. Y el criterio se hace trabajando. Ya, pues sí sería pecado que yo, después de 2000 años, no tenga problema. Pero trato de decirles, vean esto. ¿Por qué he renunciado yo a que se memoricen los casos? Caso de que este es impar. Porque en la práctica me he dado cuenta, después de 2000 años, que es más fácil visualizar estas cosas. Es más fácil. Me lleva por un camino llano, directo. Y no estar con esa gran memorización que se cruzan los cables después. Los senos, cosenos con los casos. Ay, Dios mío, eso. Pero como cada quien es como es. Si usted lo domina así, no hay problema. Hablando de casos. Yo hablo de los casos, pero yo no lo hago en forma memorística, sino que trato de razonar. Y eso es lo que se hace al final. Si es mentira de que usted, por el que conoce el caso, usted lo va a resolver, eso no es cierto. Al final tiene que usar las identidades, tiene que saber qué es lo que va a desmembrar, qué va a sustituir como variable de cambio. Es que esas cosas son las que uno tiene que ir viendo y por supuesto debe ser en una forma crítica. No que solo porque me lo dice fulano de tal, porque está invertido de que es el docente y porque lo dice el docente. Pruébelo. Por ejemplo, cuando le dicen que tenemos un satélite aquí funcionando, dicen, un tren interoceánico, que tiene un hospital el más moderno de América Latina, de no sé cuántas plantas. Verifíquelo a ver si es cierto. No se deje ir. Ese es el ejercicio. ¿Quién quiere opinar? Yo lo voy a adelantar, yo voy a ser el primero. Solución. M ahí está. Pero de eso no hablan los casos. Ahí está M. ¿Cuánto vale M? Bachiller. 0. 0.
Cero vale. Y entendemos que la tangente de X es distinta de cero. Pero tangente de X elevada a la cero, ¿cuánto es? Es 1. Ahí está la combinación. Lo que pasa es que L vale 0. Esas son las cositas pequeñas que usted debe entender. Pero si se aferra que este caso no me lo dice el libro y que este caso, ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. Aquí está. Y ahora podemos hacer algo ahí con esa secante a la cuarta. Secante al cuadrado por secante al cuadrado. ¿Verdad que se va afilando el cuchillo, el machete, va agarrando filo? Así es. Eso es. Le vamos a llamar aquí, para no escribir mucho. Entonces, y dice el bachiller, secante por secante. Y ahora adivinemos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en esa adivinación vamos a tener un curso de adivinos? ¿Qué sigue, bachiller? Tangente más 1. ¿Verdad que fácil? ¿Verdad que fácil? Analizando. Nada de adivinar. Nada. Claro, hay ejercicios que no son tan inmediatos como este. Y entonces, y es igual, ahora vamos a ir más rapidito. Este por este por este, propiedades del integral, bachiller. Dos integrales. No me digan que no lo entienden. Este por este y este por este, dos integrales. Y entonces, para esta, y esta, bachilleres, ¿qué pasa con esta? Quiero escuchar. Es directa. Fórmula básica, Samuel. Muy bien, Samuel. Volviendo a la variable original, ¿preguntas? ¿Preguntas?
Bachilleres, por ejemplo, Una consulta. Sí, bachiller Stephanie. ¿No sería z al cuadrado de z más de z? Ya que es secante al cuadrado lo que tenemos de último. No, porque ahí ya la tenemos, esta no necesita, bachiller, cambio de variable. Esta sí necesita cambio de variable. Esta dijo Samuel. Explícanos, por favor, Samuel. Ajá, Samuel. No, que esa está en fórmulas básicas, que es secante igual la integral de secante es igual a tangente. No de la secante, sino que de Secante cuadrado. ¿Escuchó, bachiller Stephanie Lisset? Sí, sí. Ya, gracias, ingeniero. Es una fórmula básica. Así es. No se preocupe. Ingeniero. Lo que quiero es que no se me duerma. Permíteme, Salomé. No es sin intención. Recuerden al principio que les dije yo, ¿vamos a olvidar lo que hemos visto anteriormente? No. La respuesta es no. Todo lo que hemos visto lo vamos a necesitar siempre en cada integral. Quizás no, pero no hay que olvidarlo. Usted tiene que seguir recordando las fórmulas básicas, aplicando el cambio de variable, etcétera, etcétera. Ajá, Miguel, Salomé. Creo que lo que la compañera preguntaba era si sería más diferencial de z, porque el diferencial de z es igual a secante cuadrado, pero no sería así porque ahí la secante cuadrado es una integral aparte, entonces no se podría poner más de z. Y también que se tendría que poner de x al final, y no pueden estar dos diferenciales en la misma integral. No, ya ahí sí ya no estaría de acuerdo con ella, porque, vaya, gracias, Miguel. Tenemos dos integrales, esta y esta. Y precisamente, eso es lo conveniente, lo oportuno de la participación de ustedes. Fíjense que uno trata y cree que está explicando lo necesario. Yo decía, y con esta flecha, para esta. Esta es el cambio de variable, donde tomamos como variable de cambio z la tangente de x. Y el diferencial, entonces, es la secante cuadrado de x de y. Es solamente para esta. Esta, dice Samuel, es una fórmula básica. Así es. Entonces, cuando yo sigo el proceso de solución, esto es lo que está relacionado con esto. El otro es una fórmula básica. Es que hay que seguir la secuencia. Hay que seguir la secuencia. Si no, nos vamos a equivocar sin razón. Vamos con cada cosa. Aquí, para esta. Esta no necesita nada. Si es que se refieren a esa. ¿Y esto cómo? Pues si z es la tangente, entonces la integral indefinida queda como z al cuadrado, que es la tangente al cuadrado, y el producto secante cuadrado de x, ¿eso quién lo representa? dz. No hay para dónde. Pero qué bien que participe. ¿Alguna pregunta más? Bachiller. Dice no. Vamos a seguir con estos ejemplos que no son los más difíciles. Algunos estudiantes dicen que estos señores son los fáciles, hacen ahí en clase, y los que están bien fregados los dejan. Sí y no. Les voy a explicar. En el grupo teórico, lo medular es el método, la teoría, el por qué. Y ejemplos, modelos, ejemplos básicos, ejemplos que permitan entender
con facilidad. Quizás al final un ejercicio ya más con más riñón, pero el objetivo del grupo teórico es que usted agarre el método, entienda la idea fundamental del tema, del contenido que se está abordando. ¿A dónde va a desarrollar músculo alrededor de los ejercicios? En discusión. Pero usted ya debe ir con ese concepto bien clarito, lo cual no está sucediendo. Se lo digo con respeto, pero con sinceridad, no está ocurriendo. La mayoría llega sin los conceptos, sin conocer las condiciones básicas del método. Y así es muy difícil ir a desarrollar músculo a la discusión de problemas. Yo hago en discusión de problemas prácticamente lo que estoy haciendo aquí, cuando no es eso lo que debemos hacer. ¿Pero por qué? Porque los bachilleres, que la mayoría siempre hay jóvenes, muchachas, muchachos que participan muy certeramente. Pero si hablamos del porcentaje de todo, es a lo sumo un 5% de los que participan. Eso está ocurriendo en las discusiones y es un error para el estudiante. No debe ser así. Ejercicio número 3. La integral indefinida de la tangente a la cuarta de nuevo es un ejemplo que no dicen los casos habidos y por haber. Ese caso no lo plantea. Y nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados. No. Lo que sucede es que lo que los autores de texto entienden es que usted maneja la teoría, que yo manejo la teoría, que entiende el método y que sabe de aritmética, álgebra, trigonometría. Entonces, los ejercicios no están a la loca. Ahora, N vale 0. Eso es todo. Y de nuevo, ahora no es la secante la que esté elevada a la cuarta, hoy es la tangente. Y le vuelvo a hacer el mismo análisis. Primero, ¿qué puede hacer con las identidades si es la tangente a la cuarta dada? Revísela, ahí está. Fíjense lo que le acabo de decir, ni terminé de decírselo. Revísela, si no la domino, ¿qué identidad? Pero el que sabe la identidad, y con esto, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bachilleres. Podemos expresarlo como tangente al cuadrado, por tangente al cuadrado. ¿Es difícil, bachilleres? No. Es difícil. No se dejen impresionar. No sean víctimas de la desidia. Es fácil. No son grandes análisis. Y vamos caminando como una criatura, como un niño, como una niña. Todos comenzamos así. A gatear. Después logramos pararnos. Así como muñecos de hule. Y después damos los primeros pasos. Entiéndanlo.
revise su nivel de aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, y va a haber cambios. No va a ser inmediato. No se presione. Sea estudioso y también póngale voluntad, póngale disciplina. La vida le va a sonreír. Cuando regresemos, porque yo tengo esperanza, estoy seguro que nos va a permitir el Señor regresar al campus y va a disfrutar de su vida como estudiante universitario. No debe ser una carga. Aquí hay polideportivo, hay arboleda. La vida universitaria es bella. No es para sufrir, es para disfrutarla. Entonces aquí, tangente cuadrada por tangente cuadrada. Y así como que no sabe ni quiere saber, pero que es difícil dejar la lógica de lado. Si tengo dos tangentes multiplicándose al cuadrado, entonces dice uno, ¿y qué hago? ¿Qué es lo que procedo a hacer? Si es que está dicho que cualquiera de las dos la convertimos a esta. Y dos integrales se siente que se va facilitando el integral. ¿Se siente o no se siente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Bachilleres? Ingeniero, le falta el cuadrado, creo. La tangente. Para la tangente, sí. Esta, sí. Se siente que va disminuyendo el grado de dificultad de la integral. Díganme ustedes. Sí. No. Entonces, integral de y cuadrado de y. Menos, ¿qué hacemos aquí? Aplicar otra vez la identidad. Es como que si el Señor estuviera con el celular. Hijo, hace esto, hijo. Ahí está el Señor. Menos por menos.
Preguntas. ¿Preguntas? Bachiller. Por mi parte, todo claro, ingeniero. Oscar dice que todo bien. ¿Y Helen Michelle, bachiller? Todo bien, ingeniero. Todo bien. Helen, ¿y usted acude a alguno de mis grupos de discusión? No, ingeniero, soy del 11. Ah, bueno. Entonces, bachilleres, ya vamos finalizando. Ven que el proceso que yo les propongo no está reñido con lo que usted ha leído en el guión de clase, con lo que dicen los textos, pero que en la práctica lo que se hace, independientemente de si yo sé que es el caso 1, el caso 2, el caso 3, es saber qué voy a realizar de acuerdo al integrando que tengo. Y una de las formas en que ese procedimiento que yo vaya realizando me muestra que es correcto, es que la integral se va disminuyendo su grado de dificultad, se va facilitando. ¿Y en qué está basado? Está basado precisamente en esas relaciones que tienen. ¿Qué relaciones? Que la diferencial de una es la otra función, con el diferencial de la variable. Que hay identidades que la relacionan a esa pareja. Que las identidades no se pueden aplicar en cualquier caso, deben tener una condición específica. Y eso es lo que nosotros explotamos. Eso es de lo que nos aprovechamos, de lo cual nos apoyamos. Debo decir que lo mismo que la pareja secante tangente utiliza, eso mismo utiliza la pareja cotangente cosecante, pero que allá es otra realidad en cuanto a las identidades y es otra realidad en cuanto a sus diferenciales. La diferencial de la cotangente es menos la cosecante cuadrado del ángulo, ¿verdad? Por el diferencial de la variable. La diferencial de la cosecante de teta, por ejemplo, es menos el producto cosecante de teta por cotangente de teta, por el diferencial. Y las identidades son otras. Pero es el mismo esquema metodológico. Es el mismo. Eso lo vamos a dejar para la otra semana. Vamos a hacer un último ejercicio y vamos a continuar con la pareja cosecante, cotangente la próxima sesión. Un último ejercicio. Fíjense que en el guión de clase aparece un ejercicio, no sé si en el guión de clase de ustedes hay esa situación, pero hay una dualidad ahí. El siguiente ejercicio comienza con, no es el 4, es el 5. Entonces no hay problema. Entonces en este 4 es así. Aquí ya vamos a entrar a una situación interesante. Todas son interesantes. Y seguimos con la combinación de secante tangente. Es tangente al cubo de x por secante a la quinta de x. Diferencial de x. Y como diría alguien, ahí estamos bien fregados. No se ve luz. No se ve por dónde. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero se necesita álgebra, aritmética, y se necesita conocer esa relación que existe. Hola, ¿qué tal, ingeniera? Hola, siempre juntitas. No, ya casi, ya me quedan 10 minutos.
¿Sí? Ah, después sigue usted. Ya lo voy a despachar, ya. Vale. Siempre hay una pauta. Siempre hay una pauta. Pero aquí dice, bueno, ¿se pueden aplicar identidades, bachilleres? No. De momento no. De eso me gusta. Eso es la actitud de un universitario. Bueno, en este caso no. ¿Es factible? Sí, pero si lo modificamos, si lo reescribimos, de momento no. Ajá, interesante la respuesta. Y es esto. Tangente cubo por secante quinta. Ninguna de las dos es sujeto de aplicación de identidad. Pero si hacemos esto, tangente cuadrado por tangente, y hacemos esto, secante cuarta por secante. ¿De qué depende? Sí, van a tener razón en su respuesta. Depende de la habilidad. Claro que sí, de cada quien. Pero al tener esto, tangente cuadrado por tangente, secante a la cuarta por secante. El que tenga ojos, el que tenga oídos, ese producto. Ajá. Siempre hay un punto de apoyo. El producto es conmutativo. ¿A dónde lo lleva este corchete o bachiller? ¿Hacia dónde lo dirige mentalmente? Derivada de la secante. Diferencial de la secante. ¿Y entonces qué procede? ¿Qué procede? A transformar esa tangente cuadrado por identidad. Excelente. Es un proceso lógico. Dos integrales, este por este por este. La misma base. Menos por más. En ambas, para las dos.
Nos vemos la próxima sesión, bachilleres, el día viernes.